bastante. Ahí estamos. Gracias, Rafa. Así que, estupendo. Y me gustaría mostrarles, primero que todo, en un segundito acá, tengo que compartir con ustedes esta lámina, en donde les quiero comentar lo que vamos a ver hoy día en la sesión. Como les comentaba, este es un taller de carácter práctico del proceso de materialidad, para que todos tengamos una noción bastante clara de cómo se hace, qué implica y qué es la materialidad más allá de la contabilidad. Primero que nada, vamos a partir con un ejercicio práctico con mente. Y para eso nos vamos a conectar, les voy a pasar un código QR, ustedes se van a conectar y por sus teléfonos celulares van a contestar 3 preguntas muy cortitas. ¿Sí? Luego de esto, vamos a ver el tema de la materialidad, por qué es tan importante mucho más allá del reporting, qué es y por qué es tan relevante. Luego, los enfoques de materialidad que existen y que es importante conocer hoy en día. También vamos a ver tips para un buen proceso de materialidad y vamos a finalizar con el caso práctico de Colbún, que nos lo va a presentar Ana Luisa, y donde justamente es un caso que nos interesó mucho, que Ana Luisa pudiera compartir, dado que efectivamente se ve cómo le sacan provecho, que en el fondo cómo le sacan el jugo al proceso en la empresa. Así que, bueno, sin más, ahora me voy a ir a compartirles la página acá con de Menti para que ahora se me cambia esta página. Yo lo hago para que se vea el tamaño. Como completa página completa, ¿no? No se puede ver más grande que esto. Pero funciona igual. Funciona. Sí, Bien. El QR. bueno. Se ve perfecto. Las personas Súper. que están en Excelente. Entonces, si pueden, por favor, tomar el código QR o si no, ingresar a www.menti.com y ingresar el código que está acá, el 5999-8218. Faltó la pregunta inicial. Sí. Está en la segunda pregunta. Salta primero. Salta primero. Y por qué si yo estoy aquí en la... ¿Sabes qué? Vamos a sacar una por favor, porque se nos fue nervioso. Se saltó a la segunda pregunta. Sí, y debería estar acá. Si quieres pasar a la siguiente, yo lo pruebo. A ver ahora. Esto es lo que estaba buscando. Ay, ahora sí, yo creo que ahora sí ahora debería andar bien. Ahí sí. Ahora sí se devolvió, ¿no? 1.000.000 de Vamos a ver. gracias. Perdón el impasse. For presenter. Eso sale ali como que está esperando. Es que no le he dado estoy dando igual un momento, por favor, para que se... Si lo aceptas. Sí, pero es que quiero que el resto, ojalá el máximo de personas se pueda conectar. Eso no puedo ver cuántos han bajado en mente. Así que por favor a todos los que están por streaming y a los que están acá en la sala, ojalá estén ya conectados a este código. Hay mucho delito. Ya, entonces le vamos a dar inicio y ahora sí, nos vamos a la primera pregunta. Y acá lo que les estamos pidiendo es que cada uno de ustedes, por favor, pueda escoger alguno de los siguientes rubros que ustedes ven en el listado que aparece Para hacer en el sus ejercicio material. Eso, a los cuales pertenecemos, no sé si No, uno que sea entretenido para hacer un ejercicio material. Claro, no es necesario que sea No el es rubro de futuro, ustedes. es cualquiera No, que cualquiera. vamos a hacer un juego, así que Así que, ¿cuál les interesaría? Para hacer justamente aquí la metodología que continuará.
Va ganando Tenemos. consultoras y auditoras, hidrógeno verde. No, me da lo- El cementerio, mira, el cementerio tiene un voto. Eso fue creatividad de ustedes. ¿Quién habrá votado por el cementerio? Ya sabemos, ya Pues también sabemos. tengo parte Oye, de- la materialidad aplica para cualquier empresa, así que aquí no excluimos a nadie. Oye, está bien peleada la cosa. Sí, No pueden votar dos veces. no. ¿Tenemos como un empate o queda alguien más? Mira, ya tenemos 40. que no- Lamentablemente no podemos ver si cuánto. Los que no han votado, por favor, voten por las mayorías para dirimir. Sí, por favor. Si no, vamos a tener que hacer un cachipún con la lista. Estrategia electoral te aplica. Yo soy cementerio y tú eres farmacia. No, claramente va a ser, aquí estamos entre consultoras y auditoras e hidrógeno verde. Por favor, un voto más que nos muestre si gana Ahí consultoras un voto, ¿no? o nos más o hidrógeno. ¿Estamos? Yo te juro que voy a. ¿Cuántos votos? 47. Vamos. Ya, y tú dirime, sí, con tu voto. Claro. Sí. Entonces, vámonos por. No, es que no me conecté yo. No me he Ah. conectado. Así Aquí llegó alguien, aquí llegó alguien. voto de... que estábamos esperando. Escoge, Fuera de broma. ¿consultora o hidrógeno verde? Para hacer un ejercicio Da lo de mismo. materialidad. ¿Aquí? Para hacer un ejercicio de materialidad, necesitamos elegir una empresa de alguno de estos dos rubros que está acá uno de los Ah, no. Consultora ganó. La consultora. Ah, hidrógeno Pero él vota por hidrógeno verde. No, 12, ya, listo. Perfecto, ya está claro entonces. Súper. Nos fuimos entonces, está claro que el rubro elegido entonces para hacer el ejercicio va a ser las consultoras y auditoras. Entonces ahora nos vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, como ustedes pueden ver en sus teléfonos, es indicar los riesgos ESG que podrían afectar financieramente a la industria seleccionada, vale decir, consultoras y auditoras. La idea es que ojalá puedan colocar ustedes un máximo de 3. O sea, una palabra pero máximo 3, Máximo hay tres, sí. 3, sí, Tres pero una opciones. palabra cada una. Palabras clave. Pensando en consultoras y auditoras, Absolutamente. no en cementerio. Un hit de cementerio. Bueno, deja esto. Eso es materialidad. Claro. Perdí el código, dice alguien por ahí. Uy. Se pueden meter a Mentimeter y arriba está el... Arriba está. Claro, arriba está el código. Si te das Proyectado. cuenta, Eso. 599982. Métete a donde dice menti.com y ahí en menti.com ingresas el código que está acá, el código largo, el 59999. hoy estamos haciendo un ejercicio práctico con Menti. Ah, buenísimo. Escogimos democráticamente la industria de la consultoría y la auditoría para hacer su proceso de materialidad. Ay, ay, ay. Y si te metes a ese código, pueden al tiro indicar qué cosas creen ustedes que riesgos podrían afectar financieramente a la industria de la auditoría y la consultoría. Mira la que va ganando, ¿ah? El gran tema de la contingencia, derechos humanos. No mire para influenciar. Si hay alguien que no se ha podido conectar al Menti, como les aprovecho, vuelvo a recordar, es menti.com y luego el código 59998218. Sobre todo para los que se acaban de sumar en el por stream. Lo voy a mandar por Instagram, por si acaso, proyectado en la pantalla.
Hola, buenos días. Te invitamos de inmediato a hacer un ejercicio. Si te puedes sumar, por favor, te conectas a menti.com, que es lo que se ve acá. Aquí. Acá, y te puedes ir con este código para que puedas, por favor, contestar las preguntas. Bienvenido. Estamos ya con 49 preguntas, con 49 respuestas. Yo creo que ya estamos, Pablo, ¿no? ¿Mm? A ir registrándolo. Oye, con la Anita estábamos discutiendo y nos escuchan allá los que están conectados, ¿cierto? Asumo que sí. Si pueden levantar. Sí, se escuchaba bien. Vale. Estábamos comentando con la Anita que quizás aparecen algunas palabras claves que vale la pena como relevar, y me gustaría que alguno de ustedes que votó por alguno de esos temas comparta un poco qué está pensando. Por ejemplo, aparece corrupción, duplicado, pero uno con acento y otro sin acento. Pero es la misma corrupción. ¿O no? De los que dicen, claro, tal vez son distintas, es verdad, son distintas corrupciones. Tal vez si alguien que votó, que indicó corrupción, pudiera contar qué estaba pensando, por qué es un riesgo que podría afectar financieramente a una consultora, a una empresa auditora. Ética, en verdad, pero yo creo que No, solamente los que votaron corrupción. creo que para la consultoría, por la auditoría general, la auditoría también, más de cuidar, por ejemplo, el conflicto de interés, cómo trabajas con la empresa, que no haya como, oye, contraté al hermano del socio, pero sí, eso afecta la confiabilidad en los servicios que después entregan la empresa, y eso sí que después tiene un impacto financiero directo. Yo creo que, bueno, lo mismo con el Estado. Súper. ¿Alguien de los que están conectados que quiera compartir su visión de por qué la corrupción? Nadie. Oye, a mí el que me llamó la atención siendo consultor es derechos humanos. ¿Quién dijo derechos humanos para entender qué estaba pensando? Me llamó harto la atención. La gracia de un taller es la participación. Si no, es un monólogo. Ya, gracias. Yo puse dos, pero es bien básica. Yo creo que desde afuera, yo no trabajo en consultora, pero lo que siempre dicen los consultores, oye, los horarios, no tienen horarios, como que el trabajo casi como que ir al servicio militar, como esa sensación de que ahí no aplican leyes, ahí no aplican nada, por más que tengan otro tipo de beneficio, pero en cuanto como a una empresa corporativa o algo como que se rija por ejemplo, ahora, de 40 horas, a mí me han dicho algunos como somos consultores, como que aquí no aplica, no aplica. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí impacta mucho porque tiene, sí, obviamente cambia las condiciones del juego con una consultora. Súper, súper. Sí. ¿Alguien? Sí, aquí hay dos manos levantadas. Yo también dije derechos humanos, también comentando lo mismo que habló la persona anterior, un poco pensando en que, claro, las consultoras trabajan con personas y es un trabajo de objetivo donde también yo tampoco trabajo en consultora, pero se ve que no hay horario, el tema de los almuerzos, hay varios temas que tienen que ver con las personas en cuanto a calidad de vida y todo lo que veo un poco ahí escrito tiene que ver con relación con derechos humanos, con horarios, en la disponibilidad, digamos, de poder, es esto mismo que dice la persona anterior del tema de las 40 horas, respetar un poco, no existen, digamos, los fines de semana y todo ese tema. Por eso también voté por derechos humanos, pensando en un concepto amplio, ¿ya? Calidad de vida y todos los otros chiquititos que van un poco asociados a esto. Súper. ¿Alguien más quería opinar? Carolina Bustos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, No súper me bien. veo. Ah, súper. Sí, no, yo era por corrupción, derechos humanos concuerdo bastante, sobre todo como derechos humanos, claro, del trabajador o del consultor, está súper bueno la idea,
pero yo por corrupción también más que encontré bueno el punto de los contratos, cómo se seguía dentro, por el tema de las licitaciones y la transparencia, como en los temas de las licitaciones, tanto de empresas privadas como empresas, o sea, como a nivel estatal. Por eso creo que es bueno el tema de que le puede pegar financieramente y hay varios casos. Súper. Muchísimas gracias. No sé si queréis No, comentar. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. Bacán. Les vamos a hacer otra pregunta ahora. Que es parecida, pero no es la misma. Ahora es justamente indicar los impactos ESG que el negocio seleccionado, lo que dijimos, las consultoras, puede ocasionar hacia los grupos de interés. Acá cambia la dirección. Los otros son riesgos que impactaban en el negocio, ahora son cómo la consultora puede impactar a sus grupos de interés. Veo que quedaron nuestros ensayos ahí. Disculpa, Pablo, ¿ambas preguntas es positivo y negativo? Es una buena Puede ser pregunta. positivo. Menti.com y este código. Ocho, dos, siete. Terrible el rubro de la consultoría. ¿Y te hace sentido, Pablo? Nosotros trabajamos 37 horas. ¿Efectivas? Sí, efectivamente. Con almuerzo Hacemos sin esfuerzo. almuerzo. Depende del cliente, a veces menos efectiva, pero intentamos mantenerlo. Sí, yo creo que el rubro de la consultoría es brutal. Yo en mi vida anterior participé en la consultoría, porque trabajé varios años en consultoría, y efectivamente puedo dar fe Que no se que trabajaba No sé, 40 horas. que no hay no, derecho no, no, humano. no había límite Derecho horario, humano. efectivamente. Pero era algo así como que ni siquiera era un tema, pero era hace varios años atrás, diría 15 años atrás. No era tema de ni siquiera de conversación, o sea, nadie lo ponía en duda, ni Sí. se quejaba, ni nada. Igual a nosotros nos choca más bien nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si te llaman a las 8 es porque la empresa está trabajando hasta las 8, no porque nosotros queramos trabajar hasta las 8. Entonces, creo que es más sistémico en ese sentido. Por eso, bueno, le digo las 40 horas para todos, porque creo que ahí regula el sistema y no regula a algunos o a otros. Pero es rudo. Hay una cosa cultural, porque hay un tema No, bastante pero yo creo que cultural. igual el rubro de la consultoría, siendo consultora hace, no sé, 15 años, o sea, no todas las consultoras son como nosotros. Y lo sabemos, y bueno, yo creo que hay el mercado y las empresas tienen que regular, digo. ¿Sí? Pero Lo también más pasa barato porque, es porque el claro, foco para- es social, porque el ambiental Claro. como que se evade un poco desde el punto de la consultoría, o no se pesca mucho. Pero ahí te enfocas en lo social y cuando vas a lo social en una consultora llegas a las personas, a los empleados. Entonces como que el foco de todos nosotros igual se va a O sea, yo creo que son como de esas industrias que como que nadie opina, entonces no, como se invisibilizan, pero creo que todos tenemos que, nosotros somos, no sé, nuestra oficina ocupa energía solar, y es así. Claro. Es ser consistente también con lo que estáis haciendo. Pero yo, bueno, yo pienso que yo puse de hecho ambiental también,
que nada que ver quizá en una consultora, pero pensando también en las consultoras de impacto, que ven los temas de los estudios de impacto, también yo creo que hay como indicadores que es desde qué base lo hacen, solamente desde lo que dice realmente un impacto ambiental o lo que quiere que diga el mandante. Yo creo que ahí también hay riesgos que hasta el día de hoy de repente son medios perversos. Por eso puse yo ambiental por lo menos en consultoría. Pero eso acaso no es ético. Sí, puede ser ético. Sí, puede ser ético. Pero esa ética al final le impacta a un real estudio ambiental. Oye, para seguir Oye, avanzando, Sí, estamos con 54 respuestas ya. discutamos un poco sobre ahora los impactos que la consultora puede ocasionar hacia sus grupos de interés. Aparece derechos humanos, me imagino que está vinculado a la doble dirección, en el fondo, el impacto negativo que podría ocasionar sobre sus trabajadores. Aparece la reputación. Hay algo Como impacto que... positivo, me imagino, ¿no? O bueno, negativo también podría ser, si es que la consultoría trabaja mal, al cliente le genera un impacto negativo, pero si también hace un muy buen trabajo, también puede posicionar al cliente en ciertos términos. Como nosotros siempre hablamos como el integrar la cadena. Al final, si mi consultor o quien se está haciendo cargo toma malas decisiones en su negocio, me van a impactar a mí porque yo igual soy solidariamente responsable de a quien elijo. Entonces, lo he impresionado. Súper. Nos gustaría trabajar contigo, ¿no? Es de Colbún. Ah, muy bien. Ah, entonces no puedo. Oye, vamos el ejercicio que hicimos recién, y lo pensamos con la Anita un poco así, es para que, si se dieron cuenta, en unos 15 minutos hicimos un juego que podría representar el espíritu que hay detrás del proceso de materialidad, ¿ya? Hoy día la materialidad no se entiende si no está relacionada, y tampoco se entiende si no está relacionada con los riesgos, ¿ya? Y la materialidad, de alguna manera, en el fondo, representa aquellas cuestiones que son críticas para una empresa y para un negocio en particular. Y probablemente si hubiéramos escogido cementerios, que fue la última opción de todos los que estábamos conectados en ese momento, el ejercicio que hubiéramos hecho hubiera sido completamente distinto. Hubieran aparecido otros tópicos y otros elementos, ¿ya? La materialidad se ha vuelto como relevante en la discusión actual. Y a mi parecer es lo más importante para efectos de una estrategia de sostenibilidad, ¿ya? De hecho, me atrevería a decir que el greenwashing existe porque las empresas no consideran la materialidad, ¿ya? Y es porque en el fondo hablo sobre una cosa que no es relevante y dejo de hacer y gestionar los temas que sí son relevantes e importantes y sobre los cuales los grupos de interés, que fue el ejercicio que hicieron ustedes ahora espontáneamente, de alguna manera en el fondo esperan de una empresa, de una organización, de una industria o de cualquier tipo de institución, ¿ya? Así que lo que yo quiero hacer en los próximos minutos, y ahí sí estoy proyectando mi presentación. Ahora que tenemos esa lista acá. Sí, ahí estoy ayuda. Sí, gracias. Es comentarles un poco de qué se trata, qué es la materialidad, cómo se construye materialidad, muy someramente, porque después vamos a ver un tremendo caso que es el de Colbún, y ahí la Anita nos va a explicar con detalle. Así que yo voy a tratar de ser lo más ágil y rápido posible, porque le quiero dar todos los minutos a la Anita, porque creo que ahí está la clave del taller. Tan rápido que se acabó la presentación. Nunca tanto, por favor. Oye, en todo caso, mientras la busca, solo poner el tema de materialidad, que se reían un poco yo no elegí cementerio en todo caso, pero yo sí trabajé en uno, trabajé en Parque El Recuerdo, y nosotros hicimos el ejercicio durante casi cada 2 años de levantamiento de materialidad, y es increíble todo lo que va saliendo de los grupos de interés en general, que era para devolver eso, que aunque les diera risa, igual hay un cementerio en Chile que hace estudio de materialidad. Lo sabemos, por eso lo pusimos en la... Sí, pues, Oye, quiero pasar súper rapidito, contarles un poquito de Sustenta Más. Somos una consultora, tenemos en el fondo una amplia experiencia en los temas de sostenibilidad, hartos años, y también tenemos en el fondo este grado de coherencia, que fue la discusión. Somos una empresa B y por lo tanto en el fondo no solamente promovemos que nuestros clientes sean sostenibles, sino que también nosotros lo queremos ser. Somos socios de Acción Empresa hace muchísimos años, también socios de AmCham, metidos en comités, directorio, o sea, súper activos en el mundo empresarial. Y yo creo que lo más valioso para efectos de esta conversación
ahí están la mayoría de los clientes, pero yo me atrevería a decir que en los últimos, no sé, 8 años hemos hecho por lo menos unos 200 procesos de materialidad. Así que desde esa experiencia es que les quiero compartir un poquito de know-how y todo eso. No sale con en la lista, lo siento, pero bueno, algún día. Oye, en concreto, en el fondo, lo que les quiero mostrar son 3 grandes puntos, ya que es la materialidad, para que hablemos el mismo lenguaje, ya porque hay una definición técnica de esto y por lo tanto es importante que la conozcamos. ¿Qué enfoques existen de materialidad? Si esta charla lo hubiese hecho hace 10 años atrás, no hubiese habido mucha charla, había un enfoque. Hoy día, en el fondo, tenemos varios, ¿ya? Y es importante empezar a hablar y entender las distinciones. Y lo último, y quiero cerrar esta presentación con algunos tips que a nosotros desde la consultoría nos funcionan para efectos de procesos de materialidad, pero adelanto que va a ser muy somero porque quiero dejarle todo el detalle a la Anita para que ella cuente el detalle, ¿no? Y la podamos estrujar al máximo en lo que hacen en Colpún. Lo primero, en el fondo, materialidad, puse esta lámina con materiales. Voy a partir con una anécdota, porque me acuerdo en un curso que hicimos hace mucho tiempo, se inscribieron 2 personas que creyeron que el taller de materialidad era de materiales, eran diseñadoras, entonces eran de materiales. Entonces, si es que alguien se conectó pensando que este taller era sobre madera, cemento, qué sé yo, no es eso, ¿ya? Si estamos hablando de materialidad, se lo debemos a una institución internacional que ya cumple 25 años, que es el Global Reporting Initiative. Para los que no lo conocen, el GRI sigue siendo probablemente el estándar de divulgación ESG más reputado en el mundo y más utilizado, ¿ya? Sigue siendo hasta ahora, no tengo idea si el próximo año va a seguir siendo, pero hasta ahora sigue teniendo ese reinado. Y en el fondo hablamos de materialidad porque ellos ya en el año 2008, 2009 instalaron el tema en la discusión global, ¿ya? Ustedes ni siquiera estaban hablando de estos temas en esa época, pero ya en esa época el GRI habló de materialidad y me acuerdo que era una palabra que para el mundo empresarial era súper ajena, súper rara. Sigue siendo rara hasta el día de hoy. Materialidad, ¿qué es la materialidad? Siempre es una pregunta, ¿ya? En concreto, en el fondo, lo que el GRI quería plantear con esta como conceptualización de la materialidad o de la relevancia es poner el foco, ¿ya? De alguna manera el GRI desde los inicios captó que las empresas eran creíbles en la medida que se enfocaban en aquellas cuestiones que eran relevantes para su negocio y eran no creíbles en la medida que se alejaban de ello. Por lo tanto, en el fondo ellos impulsaron que la fórmula para hacer, acuérdense que el GRI es un estándar de reportes de sostenibilidad, la fórmula de hacer reportes de sostenibilidad era principalmente acogiéndose a aquellas cuestiones que eran relevantes para los grupos de interés. Repórtame lo que para los otros es importante, no lo que para ti quieres reportar o comunicar, ¿ya? Y por lo tanto la materialidad en el fondo era o debía ser desde esa época como de alguna manera amo y señor del relato que en el fondo planteaba. La realidad es que eso hasta el día de hoy siempre es cuestionado, siempre hay una tensión entre lo que el otro quiere saber y lo que yo quiero contar, ¿ya? Y por lo tanto en el fondo ha sido un camino también de evolución que es el que estamos viviendo hasta el día de hoy. Para efectos bien concretos, el GRI plantea que la materialidad, de alguna manera, son todos aquellos temas sobre los cuales se debe presentar información. En la fantasía extrema del GRI, los reportes y las memorias solo debiesen hablar sobre lo material. Todo lo demás me sobra, ¿ya? Y yo creo que esa es una visión. Yo he grabado esto, ¿no es cierto? Se te van a matar después. Pero no sale de los 70 que estamos conectados. Esta es una visión de alguna manera extrema, porque el mundo ojalá no fuera tan técnico, pero no es así, ¿ya? Los temas relevantes son aquellos que razonablemente pueden considerarse importantes a la hora de reflejar los impactos económicos, sociales y medioambientales de las empresas, o también aquellos temas que de alguna manera influyen en las decisiones de estos grupos de interés, ¿ya? Nuevamente acá el GRI plantea la definición de materialidad puesta en los grupos de interés, es lo que al otro le interesa, ¿ya? Y aparece en el fondo esta idea del impacto como una especie de elemento complementario a la lógica. Ya les quiero contar cómo fue evolucionando esto en el tiempo, pero quiero dejar ahí rebotando la palabra impacto porque va a ser relevante para efecto de la discusión actual en el año 2024. Y aparece de alguna manera, perdón, el elemento que tú preguntabas, entendiendo por impacto no solamente las externalidades o aquellas en el fondo brechas negativas que una empresa puede ocasionar, sino que también aquellos espacios donde las empresas crean valor, donde de alguna manera hay un impacto positivo. Y aquí también esto es bien revolucionario porque plantea esta dualidad del impacto, ¿ya? Sobre todo para países latinoamericanos y Chile, que somos bien masoquistas y nos gusta solamente ver el lado oscuro de la cosa. Es importante también considerar el abanico completo al momento de pensar en materialidad e impacto. Hola, bienvenidos.
Estamos a punto de terminar, pero igual, bienvenido. Lo importante, y acá quiero ser majadero en esto, lo importante, lo material, lo relevante, es importante en la medida que es importante para nuestros grupos de interés, ¿ya? Y esto sí es fundamental para la discusión. Vamos a ver qué grupos de interés hoy día son los que mandan, pero de alguna manera siempre el punto de reflexión está puesto en lo que para el otro es relevante y no lo que yo quiero instalar. Falló. Yo te voy pasando. Voy para allá, entonces. Vamos a cambiar de asiento. Ahí cambió. Sí. Había quedado. Entonces, el panorama se ha vuelto un poquito más complejo, ¿ya? Y entonces puse esta lámina como con hartas rayas porque literalmente está así ahora, ¿ya? Así que por eso vale la pena este taller. Y de alguna manera lo que estamos viendo es una evolución de pasar de una materialidad que antes era un listado de temas que eran importantes para mis grupos de interés al impacto, ¿ya? Y esa es la discusión hoy día y yo diría que va a ser la que va a ser fundamental para el próximo tiempo. Ya no basta con que una empresa diga lo que, oye, mira, que hice un proceso de materialidad y descubrí que estos son los tópicos sobre los cuales la empresa, las stakeholders quieren saber de mí. Hoy día la pregunta clave es, ¿cómo estoy impactando para cada uno de esos tópicos? ¿Ya? Y esto es bastante revolucionario porque está obligando al mundo empresarial a tener que hacer un disclosure de dónde están mis brechas, positivas y también negativas, ¿ya? Y eso es bastante como revolucionario. Y entonces, en el fondo, en esta evolución, hoy día nos vamos a encontrar con al menos 3 tipos de materialidades, ¿ya? Y esto sí que es súper importante, y aquí nos vamos a la parte académica, porque es importante manejar un poco la nomenclatura. Nos vamos a encontrar con una materialidad de impacto, con una materialidad financiera y con la famosa doble materialidad, ¿ya? Que imagino que ustedes cuando googlean o con ChatGPT sale y ya te empieza a aparecer el concepto de doble materialidad. Partamos por la materialidad de impacto. La materialidad de impacto, para efectos prácticos, para aquellos que llevan años en este cuento, es la materialidad del GRI, ¿ya? Es aquella materialidad que considera netamente en el fondo aquellos aspectos donde las empresas impactan a sus grupos de interés, ¿ya? Entendiendo por impacto, impactos positivos y negativos. Y ojo, acá también en los impactos aparece una palabra que apareció paradójicamente también en nuestro ejercicio ficticio de las consultoras, que aparecen los derechos humanos, ¿ya? En términos así gráficos, cuando hablamos de materialidad de impactos, hablamos de una dirección, es el impacto que la empresa genera en los grupos de interés y no viceversa, ¿ya? Lo que nos interesa conocer cuando hacemos una materialidad de impacto es dónde mi negocio está generando algún efecto en estos grupos de interés, positivo o negativo, ¿ya? Por lo tanto, la flechita va de izquierda a derecha. ¿A quién le importa esto o quiénes son las audiencias? Las preguntas las vamos a dejar para el final, así que tomen nota, porque así también a los que están allá, por favor, tomen nota y las vamos a ir resolviendo después de las 2 presentaciones, para hacerlas completitas. ¿Quiénes son los que están de alguna manera solicitando este tipo de información? La sociedad en general, inversionistas, clientes, empleados, proveedores, autoridades, todos los grupos de interés, ¿ya? Y el referente por excelencia de la materia de impacto es el GRI hasta el día de hoy. Quiero saber cómo hacer materialidad de impacto, les recomiendo descarguen el GRI, léanselo. Esa es como sería mi recomendación práctica. Ahí está la esencia de la materialidad de impacto. En términos interesantes, el GRI, como les cuento, es el estándar más antiguo del mundo. Entonces, si yo tomo un GRI antiguo, me voy a encontrar con una materialidad que no es de impacto, sino que eran los temas materiales, ¿ya? Que sería, para efectos de la gráfica, lo que ustedes ven en el punto 1, 2 y 3. Identificar de alguna manera aquellos temas que son relevantes para los grupos de interés, etcétera, ¿ya? Pero a partir del año 2021, ellos plantean esta conexión entre temática de interés e impacto, ¿ya? Y lo que plantean es que para poder llegar a los temas, o para poder concluir los temas, siendo los temas igual necesarios, porque son los que van a definir mi índice. Acuérdense que el GRI tiene esta orientación a quiero llegar a decirte lo que tú tienes que reportar, ni más ni menos, ¿ya? De alguna manera, lo que ellos de alguna manera plantean es que tiene que haber un vínculo con los impactos. Y aquí viene lo más interesante de todo, y es que no quiere la cuestión, no lo hago yo. Aquí.
Y es que por primera vez en el año 2021, y aquellos que nos encanta el tema de los derechos humanos y las empresas, conecta la agenda de los derechos humanos y empresas con el impacto. Y plantea, incluso, medio somero, pero lo hace igual directo, plantea en el fondo que aquellas empresas que hacen sus procesos de debida diligencia en derechos humanos, de alguna manera están haciendo una evaluación de impacto que después pueden conectar con la materialidad. Letra chica, el GRI en su búsqueda incesante por mantenerse actual y vigente año tras año, de alguna manera capta que el avance de la agenda de derechos humanos en empresas va de alguna manera acelerado, y entonces transforma los reportes de sostenibilidad también como un instrumento donde de alguna manera las empresas pueden hacer un disclosure del proceso de debida diligencia. Pero además conecta partes. Muchas veces en el mundo empresarial, sobre todo con la volatilidad económica, la pregunta clásica que imagino que le hacen a todos ustedes es necesario pagar otra cuestión, otra consultoría más, otro... Ya, aquí lo que estamos tratando es unir fuerzas. Por lo tanto, si hago un proceso de debida diligencia, de alguna manera estoy contribuyendo a un proceso de materialidad de impuesto. Ya, ahí sí, seguimos. El segundo tipo de materialidad es la materialidad financiera. Y acá de alguna manera cambia el sentido de la orientación. Cuando hacemos una materialidad financiera, lo que buscamos es identificar aquellos riesgos y oportunidades de la sostenibilidad que podrían afectar el valor de mi empresa. Cambia completamente la dirección. Antes nos preocupaba con el impacto, donde yo puedo generar impacto hacia afuera. Con la materialidad financiera más bien es cómo el entorno puede afectar mi negocio. Pero no cualquier entorno, sino que el entorno ESG o el entorno de la sostenibilidad. En términos como prácticos, de alguna manera las preguntas claves que yo me tengo que hacer para identificar estos riesgos y oportunidades podrían ser: ¿cómo pueden afectar el valor del negocio en el corto, mediano y largo plazo? ¿Ya? Muchas veces nosotros discutimos, los que son apasionados de la sostenibilidad, el cambio climático va a cambiar la vida de todos, pero tal vez de largo plazo. ¿Qué cosas en el corto? Que la ley de 40 horas nos va a afectar en el corto plazo, porque es algo que se va a implementar. Que puede afectar el modelo de negocio de la empresa y su cadena de valor. Ojo, o sea, ya no solamente como una mirada general, sino que también en concreto mi negocio. La toma de decisiones puede afectar temas prácticos como por ejemplo el costo de capital o los flujos financieros, y de alguna manera puede afectar la resiliencia de la estrategia. O sea, de alguna manera el chequeo clásico aquí es ver en todos los aspectos de mi negocio y de mi empresa dónde pudiera afectar estos temas. Y por lo tanto la flecha cambia de dirección. Ahora ya no nos interesa saber cuánto yo genero hacia afuera, sino que quiero saber cómo el entorno afecta de alguna manera mi negocio. Y por lo tanto también cambia la audiencia. Normalmente la materialidad financiera es algo que únicamente al mundo inversor le interesa, ¿ya? Y acá hay una gran tensión y discusión, porque se dieron cuenta que el otro era de multi-stakeholder, y este ya no es mono-stakeholder, ¿ya? Y por lo tanto acá hay un tema bien relevante que discutir. ¿A quiénes les interesa o cuáles son los marcos de referencia? ¿Se acuerdan que en el anterior el GRI era nuestro referente? Bueno, me atrevería a decir que hoy día la mayoría de los que gobiernan, sobre todo el mundo de las memorias integradas, más bien se orientan hacia la materialidad financiera, al menos como el mínimo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente que es el target hacia el cual apuntan todo este tipo de documentos. Y entonces ahí tenemos los estándares SASB, la norma 461 de la CMF, el TCFD, el TNFD, e incluso en el fondo este guideline que está sacando en el fondo la bolsa de comercio de China en relación a los temas ESG, ¿ya? Enfoque 100% financiero o como mínimo, ¿ya? Entonces aparece un tercer concepto. Habíamos hablado de la materialidad de impacto, la materialidad financiera y podría ser acción. Y esto es lo entretenido de la doble materialidad. En términos matemáticos es donde ambas confluyen, pero también son las singularidades de cada una, ¿ya? Y por lo tanto podríamos decir que la doble materialidad es la mirada 360 de toda la materialidad, ¿ya? En términos simples o gráficos, me gusta este gráfico, es la zona verde, la zona amarilla y la zona azul, ¿ya? Y no es solo la intersección, no es solamente aquellos temas donde los impactos y los riesgos coinciden, sino que también es solo los riesgos y solo los impactos, ¿ya? Es la mirada total, ¿ya? Me interesa entender todo. Pero entender también la direccionalidad me permite monitorear correctamente aquellos temas. Si yo no genero impacto en el cambio climático, pero el cambio climático afecta a mi negocio, la forma de abordarlo es muy distinta a si yo también genero efecto en el cambio climático. Y por lo tanto, en el fondo, esa distinción es la que también nos ayuda. De ahí la gracia de tener los tres colores identificados por separado, pero todos son parte del mismo análisis.
Y entonces, en el fondo, la doble materialidad, por un lado, tiene el objetivo de ayudar a inversionistas a tener mayor información de cómo esto afecta a mi negocio. Y entonces, en el fondo, para efectos prácticos, podríamos decir que es una orientación en la doble dirección, ¿ya? Y por lo tanto va a todos los aspectos. Y acá es bien interesante, porque la audiencia, si bien es multi-stakeholder, yo diría que se dio el foco quizás del carisma regulatorio en materia de divulgación europea. Ahora veamos algunas cifras, y para mostrarles cómo está evolucionando este tema de la materialidad, me basé en el Reporting Matters en el fondo, el capítulo chileno, sobre cómo están los temas de materialidad a nivel global, al menos en las empresas socias del World Business Council. Y acá hay algunos temas interesantes. Por ejemplo, que el 90% de los asociados al Consejo Mundial Empresarial en el año 2023 mostraron cómo hicieron su proceso de materialidad a los distintos grupos de interés. Ustedes van a decir, ninguna novedad, Pablo, como que eso es lo que se usa. Y la verdad es que sí tiene novedad, porque si nos vamos al año 2020 era el 81%. O sea, lo que uno observa es que es tendencia a mostrar esto. Por lo tanto, cuando los gerentes generales dicen, pero para que hay que mostrar la tablita, el cuadrante y la cuestión, es tendencia. Ya, si quiero ser líder en sostenibilidad, es lo que corresponde, decirle a mis grupos de interés, ya sean los inversionistas, los reguladores o todos los demás, cómo llegué a concluir esto. Y por lo tanto, el cómo llegué se vuelve crítico. Ya no puedo hacerlo en el fondo preguntándole a las 3 personas de la esquina, sino que tengo que empezar a hacer un proceso mucho más multi-stakeholder. El segundo dato interesante tiene que ver con el enfoque utilizado para la materialidad. Ya en el año 2023, la mitad de las empresas, en el fondo del Consejo Mundial Empresarial, que podríamos decir que son las más líderes en materia de sostenibilidad, ya están ocupando la doble materialidad como su framework, ¿ya? Y esto es súper interesante, porque uno podría haber pensado que la materialidad financiera iba a arrasar por todos lados, pero claro, la Comunidad Europea está empujando con fuerza la doble materialidad, y ya sabemos que la doble materialidad incluye también la financiera, por lo tanto tengo como una especie de mirada más completa del escenario, ¿ya? Y podemos ver en el fondo que la proporción de los que lo que hacen, ya sea con un solo enfoque, impacto o financiero, o que no tienen muy claro qué están haciendo, se reparten los otros cuartos de la torta. Pero aparece un último concepto que se los quiero dejar. Entonces teníamos 3 materialidades, pero aparece un concepto de la materialidad dinámica, y esto lo encontré genial, ¿ya? Y la materialidad dinámica, entonces dije que esta cuestión de la materialidad dinámica, confieso que antes de este taller no tenía claro en ese relato, pero ahora lo voy a empezar a repetir como loro por todos lados. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial de mi computador, que es Copilot, y le dije, Copilot, ¿qué es la materialidad dinámica? Y resulta ser que la materialidad dinámica habla justamente de la evolución de la materialidad. Los procesos materiales dependen de cómo también está el sistema y cuáles son los temas que están marcando. Capaz que si no hubieran sido las 40 horas, capaz que los derechos humanos no van a haber aparecido tan fuertes en nuestro análisis de materialidad al comienzo. Y por lo tanto, en el fondo, lo que pasa afuera afecta a la materialidad del entorno. La evolución de esa materialidad es el dinamismo que de alguna manera identifica el Consejo Mundial Empresarial, que está haciendo tendencia a nivel global, ¿ya? Cómo las empresas no solamente te muestran la foto del año, sino que también te van mostrando la evolución en el tiempo, y cómo en la medida que el mundo va cambiando, y tu mercado va cambiando, y tu sistema de negocios va cambiando, tu materialidad también va evolucionando con ese sistema, ¿ya? Y acá el dato curioso, ya en el año 2023 dicen que el 10% de las empresas líderes en sostenibilidad estaban mostrando procesos consistentes, completos, de cómo de alguna manera ese dinamismo se va mostrando. Y hay un 52% que igual ya te están mencionando el dinamismo, pero medio de manera somera. O sea, este es un tema que va a ser de todas maneras realidad en 1 o 2 años más. Y por lo tanto aquí los que están conectados, los que estamos acá, desde ya empecemos a pensar el próximo proceso de materialidad con una lógica de dinamismo si queremos ser líderes, pioneros, etc. Y acá quiero cerrar con otro dato bien curioso que aparece en este último informe y que nos tiene que de alguna manera llevar. Y es que el 42% de las empresas líderes utilizan sus procesos de materialidad y los refuerzan con su comité ejecutivo y con el directorio, ¿ya?
Y esto yo creo que es un desafío que tiene todo que ver, Alicia, con la invitación que me hiciste en el fondo acá, en el sentido de que una empresa líder en sostenibilidad no toma el informe de materialidad y lo deja guardado en el cajón para el próximo año ni lo pone solamente en el reporte. Lo utiliza para llevar la discusión al más alto nivel dentro de la empresa. O sea, estamos hablando de que una de cada dos empresas líderes lo está haciendo. Ahora, yo la verdad es que hubiese esperado un poquito más de las empresas del World Business Council, ¿ya? Y eso también habla de la realidad y de lo importante de este tipo de talleres en el sentido para movilizar, impulsar, empujar este tipo de cuestiones, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera también es un desafío que tenemos que ir asumiendo hacia adelante. Para ir cerrando la presentación al infinito y más allá, tomé la foto de Buzz Lightyear. ¿Qué otros usos le podemos dar a la materialidad que no sea solamente el reporte o la memoria integrada? Y aquí al menos en el fondo plantearles que sería muy triste que solamente lo ocupemos para los reportes, ¿ya? La verdad es que, como dije al comienzo, para mí la materialidad es lo más fundamental para una estrategia de sostenibilidad. Y entonces, en el fondo, al menos le veo 3 usos que tenemos que sacarle y que va a depender de todos ustedes si que se los queremos sacar o no, ¿ya? Lo primero es que no existe ninguna estrategia de sostenibilidad bien hecha si no incorpora la materialidad, ¿ya? Y por lo tanto, mantener actualizada la estrategia, desarrollar una estrategia si no la tengo, sin materialidad no existe. Por lo tanto, en el fondo uno podría decir que si como proceso, como parte del proceso de hacer una memoria, un reporte, tengo un proceso de materialidad, ya tengo un paso ganado para poder desarrollar una estrategia. Lo segundo, prevenir riesgo y captar oportunidades, ¿ya? O sea, la materialidad es el pulso del momento y por lo tanto en el fondo me permite de alguna manera avanzar en estas materias, tomar mejores decisiones en el día a día. Y lo tercero, que tiene todo que ver con el proyecto de ley Greenwashing y con toda la atención que hay respecto a la sobreinformación, no existe coherencia en la comunicación si no es material, ¿ya? Yo no puedo salir a hablar cosas sobre las cuales tengo deudas y no puedo salir a no hablar sobre las cuales tengo algo que aportar, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, este temor de hoy día el mundo empresarial, como de no decir nada, me parece que en el fondo lo blindamos con la materialidad, y ahí el informe de materialidad se vuelve una herramienta súper fundamental. Por lo tanto, en el fondo, la materialidad, y quiero que se lleven eso quizás para casa, es una tremenda herramienta de gestión. No es un cacho, no es un problema, no es algo que la consultora me entrega y no entiendo para qué. Es una herramienta de gestión, y la gestión crea valor en la medida que lo utilizamos. Por lo tanto, la invitación va hacia allá. Solamente quiero cerrar mi presentación con algunos tips del cómo hacer materialidad. Insisto, no va a ser muy somero porque quiero que en el fondo la Anita nos comente más bien cómo lo hacen en Codebook. Lo primero es que no existe materialidad si no incluyo los grupos de interés. Y por lo tanto, cuando yo veo en un reporte que me dicen, oye, le pregunté a 3 personas, a mi vecino del puesto de trabajo, al otro vecino y al que se sienta al frente, eso no es un proceso de materialidad, ¿ya? Entonces, si no incluyo a los clientes, a los trabajadores, a los proveedores, a los contratistas, no les pregunto algo, en realidad es difícil pensar que estoy haciendo un buen proceso de materialidad. Lo segundo, no hay que inventar la rueda. Hay un montón de benchmarking internacionales, marcos globales bien reputados, no cualquier cuestión que uno google, sino que cosas, estoy pensando como el Dow Jones Sustainability Index, como el Materiality Map de SASB y un montón de otras cosas más, donde podemos de alguna manera inspirarnos y basarnos respecto de la materialidad. Utilizar los estudios internos de la empresa. Hay una manía de mi rubro de los consultores que todos tenemos que llegar a hacer encuestas, como si la empresa no hiciera la encuesta de satisfacción, ni de clima, ni de ninguna cuestión. Aprovechemos esos estudios. O sea, ¿para qué preguntarle a los trabajadores si ya los estructuramos con el Great Place to Work? Ya todos nos dijeron todo lo que tenían que decirnos. Aprovechemos esa información. Y si esa información y ese cuestionario no incluye tópicos que para nosotros son importantes para la materialidad, intervengamos en los estudios. Hagamos la encuesta, modifiquémoslo para que eso funcione. Analizar los riesgos de la empresa. Un estudio de materialidad no puede quedar exento de cómo es la matriz de riesgos de la compañía, ¿ya? Y el pulso ejecutivo también es un buen tip, ¿ya? A nosotros nos gusta pensar que cuando entrevistamos a los ejecutivos en nuestro proceso de consultoría, no nos van a dar los tópicos y los dolores de los stakeholders. Probablemente eso no lo digan los ejecutivos, pero sí nos van a decir dónde están los dolores del negocio. Y los dolores del negocio también son materiales. Por lo tanto, sería raro un proceso de materialidad de una empresa que, por ejemplo, está en una etapa de fusión o que le fue como el ajo en los resultados financieros y está reduciendo su tamaño, que no aparezca este tema en su matriz de materialidad. Y créanme que pasa muy seguido, que aparecen temas así como súper sofisticados, como derechos humanos, y no aparece en el fondo reducción del personal, no tengo idea, que son los tópicos que estáis viviendo en el negocio en el día a día. Y por lo tanto, el que te puede dar eso es el pulso ejecutivo.
Así que nada, la invitación está hecha y llego hasta ahí para que la Anita pueda contar un poco sobre el proceso de Colbún. Muchas gracias, Pablo. Hasta Buenísima la presentación. Y la idea, me imagino que hay varias preguntas, ojalá que haya varias preguntas para aprovechar a Pablo y hacerlas al final si es Y posible. aprovecharte a ti también, digamos. Sí, generó mucha expectativa, pero lo que nosotros vamos a hacer, aquí hay varias personas de Colbún, está Gaspar de Sostenibilidad, está la Rafaela, que por coincidencia ya no sabía que yo exponía, pero ella es de planificación estratégica, entonces también muestra el interés de otras áreas de ir sumándose a estos temas. Y acá solo partir diciendo, Colbún llevamos desde el 2011, creo, haciendo procesos de materialidad, pero todavía tenemos mucho que aprender y parte de lo que vamos a contar acá también tiene que ver con esos aprendizajes. Hemos avanzado bastante, este fue un proceso que en lo personal o sea, me gustó mucho, creo que avanzamos harto, pero ahí les voy a decir algunas cosas que aún están por mejorar, ¿ya? Bueno, aquí también con la Anita somos parte del grupo del comité de expertos, de reportabilidad. claro, de reportabilidad, donde uno de los temas es la materialidad y cómo se integra y se divulga esa información, y varias de esos como recomendaciones que hace el World Business Council o las que el comité ha decidido, las voy nombrando así someramente a lo largo de la presentación. Perdón. Quería partir antes por esta imagen, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con materialidad? Y esto para mí es un ejemplo muy concreto, está asociado al impacto que tiene un tema ambiental, de alguna manera, en los temas financieros de la empresa. Específicamente en este caso, porque hay muchos temas que lo vamos a ver en la presentación, que tienen un impacto financiero muy relevante, pero por ejemplo esto tiene que ver con el agua. Nosotros, si hay sequía, como ha habido los 10 últimos años, menos desde el 2023, ya no fue un año seco, pero entre medio hubo más de 10 años de sequía extrema. A Colbún, que tiene generación hidroeléctrica o que incluso necesita consumir agua en algunos procesos térmicos, nos impacta directamente en el negocio. Entonces, eso de ahí es porque el directorio comprometió con los trabajadores de Colbún hace más de 15 años que cuando lloviera mucho y a la empresa le fuera bien y tuviera buenos resultados porque hay agua en el fondo, hay olimpiadas deportivas y vamos toda la compañía, todos los inscritos, más de 400 personas, ahí a celebrar esos como buenos resultados de alguna manera. Entonces era solo para cómo se conecta y cómo los trabajadores todos esperan que ya no haya sequía, y ese es uno de los conceptos. ¿Hacia dónde hay que apuntar, Anita? Hazle clic al... Hazle clic al... Acá. Yo creo que se trabó ahí. No hagamos al mismo tiempo para hacer. Dale. Para diseñar. No, pero Pero ponle el cursor en sí. Eso. Ya. Y aquí, antes de partir con no voy a entrar tan en detalle de Colbún, pero solo para darles ejemplo del proceso, pero lo más importante de una empresa es entender quién es la empresa para identificar sus impactos o tener una idea. Nosotros somos una empresa de generación de energía eléctrica, que estamos con 26 plantas en Chile, a lo largo desde, no sé, pues ahora ya estamos llegando a Arica, hasta Cochamó en el sur tenemos actualmente. La gente solo nos asocia al Maule, pero tenemos muchas plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, solares, y ahora terminando la construcción de un proyecto eólico también. Pero acá lo relevante, además entregamos servicios de como valor agregado a los clientes, que puede tener que ver con eficiencia energética, con plantas de autogeneración en los clientes, etc. Somos más o menos 1.200 trabajadores, 4.000 contratistas, y ¿cómo hacia dónde vamos? Es que queremos duplicar la cantidad de energía, capacidad de energía que tenemos para entregar hoy, la queremos duplicar con energías renovables, ¿ya? Entonces ahora también los impactos que tienen o que van a tener los proyectos solares, eólicos, son muy distintos
a las que ya están operando también. Y por otro lado, tenemos nuevos negocios que han surgido como oportunidades también asociadas al cambio climático. Cuando uno ve que en el fondo los clientes ya están demandando energías limpias y que la sociedad, todos los inversionistas requieren como estas nuevas energías o que no hay agua, como agua fresca, entonces también uno puede identificar oportunidades de negocio en temas de agua, hidrógeno verde como ejemplo. Y acá no voy a entrar al detalle, pero la empresa tiene una estrategia donde declara el propósito, los grupos de interés que tiene cada una, sus metas, sus KPIs que le pegan a todos los trabajadores de la compañía, tiene pilares de la estrategia que en sí mismos ya tienen que ver con temas de sostenibilidad, como el crecer en renovables, como ofrecerles soluciones a los clientes que sean solo para que los clientes reduzcan sus huellas o sus impactos, los temas de agua, energía, etc. Y además tenemos en la estrategia una capacidad que se llama desarrollo sostenible, con muchos otros KPIs que tienen que cruzar a cada eje de la estrategia. ¿Por qué la muestro? Porque al final de la presentación vamos a ver también como todos los temas que se identificaron en la materialidad, en verdad la mayoría queda dentro, está asociada a la estrategia, ya tienen KPI, ya tienen metas, etcétera, y pueden quedar algunos poquitos fuera que tenemos que mejorar ahí, desafiarnos a tener, como planteaba Pablo. Y acá, lo mismo que Pablo, nosotros el proceso de materialidad lo vemos cada vez con un valor más de, no solo para el reporte, que es el segundo objetivo, pero lo principal es para ver cómo está nuestra estrategia, qué temas nuevos tenemos que integrar, qué temas ya, no sé, son obsoletos, y eso desde la mirada de los impactos y los riesgos también para nuestro negocio. Ocupamos el proceso de doble materialidad, que ya lo comentó Pablo, así que no voy a indagar, no voy a ahondar más, pero así solo como ejemplo, en los impactos que nosotros generamos, podemos decir, nosotros generamos emisiones de gases de efecto invernadero con las termoeléctricas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un impacto negativo, pero también podemos, como decía, ¿cuál es tu nombre? Felipe, también podemos generar impactos positivos, no sé, generar empleo, desarrollo comunitario, o hacer proyectos que también contribuyan a nuestros clientes a reducir su impacto de cambio climático. Y en los temas de riesgo financiero, o sea, ya no sé, han visto todas las crecidas que hubo hace el año pasado, estas crecidas por las lluvias. Obviamente, nosotros que tenemos embalse, entonces nosotros eso también lo tenemos que no es solo un tema financiero, sino que cómo impactamos a las comunidades o a la gente del territorio cuando hay estas crecidas y tenemos que descargar agua de los embalses, etc. Y acá, aquí ya entro más como en la práctica. Como en Colbún hicimos este proceso para identificar nuestro impacto. Entonces, aquí hay una etapa de identificación inicial donde queremos conocer cuáles son todos los impactos que podemos, los evaluamos como para ponderarlos, ¿no es cierto?, ver las priorizaciones y después lo validamos con alguna entidad, que en este caso fue el Comité de Sostenibilidad, que tiene directores y tiene gerente general y otro gerente, que es parte de las recomendaciones también del World Business Council, o del Comité de Expertos, que tenga una validación desde la alta dirección o directorio. Y en resumen lo que les voy a mostrar es como haciendo todo ese proceso, uno llega aquí a una matriz de materialidad donde está el eje de los impactos y el eje de la parte como financiera, ¿no es cierto?, en la materialidad financiera. Entonces, mira, acá hay mucho detalle, y esto ustedes lo van a ver después, pero lo que quiero reflejar acá es lo que decía Pablo. En la identificación para saber qué temas son materiales para nuestra empresa, partimos por usar todos los estándares que ya existen. El SASB, el Dow Jones, que son entidades que te recomiendan en base a tu industria y priorizan y te dicen, oye, esto pesa tanto más. En el Dow Jones te dice, no sé, los temas de cómo es tu matriz de generación, pesa un 10% el cuestionario, cambio climático otro 10%, y hay otros que van pesando menos, entonces también te permite orientar. Después, en la parte de documentos internos, hay mucha información interna, ¿qué entra en eso? Y ahí les quiero también dar ejemplos a empresas que quizás no tienen nada, no sé cuántos acá
son sus primeros ejercicios, son empresas chicas que de repente no pueden pagar tanta consultoría o proceso. Como la consultoría. Eh, Oye, le han dado fuerte a los consultores. Te ha tocado, ¿eh? Sí, no, pero nosotros somos diferentes. Pero hay incluso ahora con la inteligencia, o sea, con, no sé, todos los temas más online, no sé, se puede hacer encuestas fáciles, hay formas de hacer igual estos procesos, pero ¿qué cosas necesitamos ocupar acá? Primero es la estrategia de la empresa, hacia dónde vamos, cuáles son los focos, etc. Después la matriz de riesgo es clave, y cuando yo digo matriz de riesgo, en el caso de Colbún, tenemos una matriz de riesgos también de derechos humanos, entonces al final, si uno ve, la mayoría de los temas materiales ya estaban dentro de nuestras matrices por distintas razones. La debida diligencia de derechos humanos en sí misma, y ahí voy a mostrar como ejemplo te entrega toda la información que las personas se sienten impactadas o perciben impactos, ¿no es cierto? Las encuestas de grupo de interés, nosotros llevamos más de 12 años o más haciendo encuestas a proveedores, a comunidades, a clientes, y el desafío que todavía tenemos es cómo esas mismas encuestas logran no solo medir percepción, sino que realmente hacer las preguntas de una manera adecuada para identificar impactos. Entonces, estamos en ese proceso de mejora, hay algunas cosas que uno tiene que hacer como unos próxitos, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y yo lo recuerdo de un primer ejercicio que hicimos nosotros, y aquí es como ser bien estratégico. Si uno quiere movilizar ciertos temas, por ejemplo, uno puede ir a las áreas, no tengo idea, de operaciones de su empresa, al área financiera, y pedirle a ellos también que elijan como algún experto que a ellos le den validez en el fondo, no sé, a un contratista, a un cliente, que ellos digan, oye, yo quiero elegir a este, y que ellos también sean como la voz que da su visión. En el fondo ustedes le pueden hacer entrevista a eso, y es muy distinto que lo diga alguien interno de la empresa a que, oye, esto es lo que el cliente quiere que mejoremos. A nosotros ese tipo de cosas nos ha ayudado, más allá de las encuestas, digo, porque ya tenemos encuestas, pero cuando no las teníamos, uno puede hacer cierta estrategia para motivar a los internos con personas que ellos ya validen. ¿Ya? Lo mismo aplica a contratistas, comunidades. Teníamos además muchos diálogos comunitarios, encuentros con distintos grupos de interés donde también sale mucho feedback, el Great Place to Work, etc. Son herramientas que usamos, más todo lo de prensa. Después, en temas de informes de la industria, para cada industria hay como casos a nivel mundial, estudios a nivel mundial de cuáles son los temas relevantes o nacionales de la asociación de operadoras, lo que sea, y el benchmark, lo mismo. Mi recomendación es que si ustedes van a hacer benchmark, también vayan a las áreas de negocio, las áreas más duras de alguna manera, que ellos les digan, oye, yo validaría mucho lo que me diga esta empresa. Uno además dice, yo voy a elegir a las que están bien en sostenibilidad, pero a veces nos ha pasado que uno presenta y dice, no, pero eso en verdad le va pésimo en el negocio, entonces no, busquemos una que también a ellos los mueva, los moviliza para después llegar a estos resultados. Y las entrevistas es elegir a personas expertos de las distintas temáticas para complementar estos temas. Y acá, me paso a la siguiente. No puedo. Hazle clic con el mouse, porque clic encima, ya caché la mía. Acá nosotros aplicamos lo mismo para Chile y Perú, y ahí también es una cosa que nos sirve, a Perú nos le sirve tener una materialidad corporativa. La materialidad de Perú tiene que ser muy distinta, o sea, uno ocupa las encuestas, las mismas cosas, pero no le sirve una global. Entonces la importancia de la materialidad local también la hablamos, nosotros podemos tener una corporativa como casa matriz y algo de Chile, pero necesitan... ¿Aló? ¿Sí? Bueno, no sé, está con audio. Acá también es solo un ejemplo de lo que comentaba Pablo, de cómo el SASB nos muestra a nosotros cuáles son los temas materiales. Entonces, si ustedes tienen el SASB de una consultora, de una de parques o cementerio, así les muestran los temas ambientales. En el caso de una empresa de energía, por ejemplo, es relevante los temas de emisiones de gases de efecto invernadero, de calidad del aire, agua, residuos, acceso a la energía. En el fondo, nosotros generamos energía, pero tiene que ser accesible para la gente finalmente. Temas de la cadena de suministro, salud y seguridad, resiliencia al negocio. Bueno, ahí es solo para que vean cómo, y aquí hay un tema de derechos humanos. No puse la matriz de derechos humanos, pero sí ustedes pueden ver que hay muchos temas de seguridad, de trato, de, ¿cómo se llama?, condiciones laborales de los contratistas, brecha salarial, etcétera,
que van saliendo en las debidas diligencias y uno los ocupa como insumo también para la materialidad, ¿ya? Entonces, teniendo toda esa información, llegamos a 10 temas, perdón, en la anterior, llegamos a 10 temas materiales, ¿ya? Haciendo toda esa investigación con todas las fuentes que les mostré anteriores y con las encuestas y todo, llegamos a 10 temas materiales, de los cuales 4 son ambientales, que ya lo hemos hablado, otros sociales, otro de continuidad y seguridad del suministro para los clientes, lo más crítico también, y liderazgo ético, ¿ya? Y ahora teníamos que priorizar esos temas, porque es la segunda etapa. Entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación? Ya Pablo también explicó, en la materialidad de impacto, el GRI pide evaluar según como qué tan importante es para los grupos de interés, no sé, si estamos hablando del cambio climático, cuánto salió en las encuestas, cómo lo relevaron en la entrevista, eso uno revisa entonces cuál es la importancia, el alcance, de la magnitud del impacto, de, no sé, la irremediabilidad, también son temas que el GRI pide evaluar, pesan mucho más los impactos negativos que los positivos también para el GRI. Entonces hay una metodología que, como dice Pablo, te permite llegar a algo numérico. Y ahí lo que ocupamos nosotros fueron las encuestas y las entrevistas, que con eso ponderamos todo lo anterior y dijimos, mira, para las comunidades, para estos grupos, esto es el puntaje que le dimos a cada tema, ¿ya? Y con eso ubicamos en el eje de materialidad de impacto, ubicamos la relevancia de estos 10 temas anteriores. Y en la materialidad financiera, al final lo que ocupamos es la matriz de riesgos de la empresa, donde ya las empresas tienen numéricamente, en base a la magnitud del efecto de riesgo y a la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? En general, no sé, entre 1 y 5, 1 y 3, cada empresa lo evalúa distinto, pero ya tiene una magnitud de impacto y lo llevan generalmente a temas económicos, salvo quizá algunos temas de derechos humanos. Ese es un resumen, y acá no quiero ahondar en esto, pero así terminó nuestra matriz. Nuestra matriz, entonces, priorizando esos 10 temas que habían antes, entonces en el eje izquierdo muestra qué tan relevante es para el grupo de interés, y en el eje de la X muestra la materialidad financiera. Y esto, lo que también quiero comentarle, que fue un aprendizaje, nosotros le llevamos una matriz, que no era exactamente igual al directorio, cuando la presentamos en el comité de sostenibilidad. Y eso diría que fue el proceso más enriquecedor, la conversación que se generó, o ellos decían, oye, no me hace sentido tener esto separado, agrupémoslo, o yo entiendo el impacto desde otra manera. Entonces, esa conversación con presidentes, vicepresidentes del directorio, con ejecutivos de distintas áreas que son parte del Comité de Sostenibilidad, no solo las áreas de sostenibilidad, fue muy enriquecedora, y terminamos en esta matriz como ajustada, validada también con ellos. Y ese proceso fue verificado por un tercero también, y quedó todo esto que les mostré publicado en nuestra memoria integrada, con oportunidades de mejora de todas maneras. Pero como les digo, esa fue la parte más enriquecedora. Y si yo tuviera que, esta es la última hoja, aquí para dejar los últimos minutos, acá hay un detalle donde ustedes también en la memoria pueden ver, o en esta presentación, por cada tema material, por ejemplo, cambio climático, salen cuáles son los impactos positivos y negativos que la empresa genera hacia el entorno. Después, cuáles son los riesgos que el impacto, o sea, que el cambio climático genera hacia la empresa también, y después las oportunidades, porque sabemos que también hay oportunidades de negocio por el cambio climático, les decía, crear nuevos negocios, o crecer en renovables, etc. Y así está en el fondo, con cada uno de los temas materiales, esa descripción. Y la última recomendación que hace el World Business Council es que uno identifique en la memoria cuáles son los riesgos que aparecieron en los temas materiales conectados con la matriz de riesgo. Entonces, la verdad es que nosotros, como usamos también la matriz de riesgo de base y teníamos la de derechos humanos, quedaron muy poquitos temas fuera, entonces ahí los marqué, bueno, no se nota mucho, hay unos más en negrita que otros, pero la verdad es que en nuestro caso estábamos bien integrados ya ambas cosas, y aquí muestro cómo cada uno de esos temas se conecta, ya sea arriba con los KPI, con los programas de reducción, con los progresos que vamos teniendo en huella de carbono, etcétera, o de comunidades,
abajo con las nuevas, no sé, pues cada uno de los temas está conectado. Y nos quedaron algunos temas como material particulado o temas de diversidad sexual, por ejemplo, que efectivamente está dentro de los temas de derechos humanos, pero nos falta como programa, gestión, metas en esa línea. Y acá dejo las últimas recomendaciones: trabajar los procesos de manera estratégica, como dijo Pablo, conectarlo con la estrategia, la matriz de riesgo, hacer encuestas a quienes el resto de la empresa valide, porque al final eso conecta con el segundo punto, que si uno no tiene nada y quiere empezar a que las áreas de negocio movilicen temas, por ejemplo, de cambio climático o de diversidad o de lo que sea, si uno les muestra el impacto que puede tener en el negocio no gestionarlo, es muy estratégico. En el fondo va a hacerle clic a la persona para que empiece a moverlo. Utilizar o mejorar los instrumentos que ya existen, eso ya lo hablamos. Generar conversaciones de validación a nivel de directorio o alta dirección, eso es lo más enriquecedor. Obviamente, cuando un tema es relevante para la empresa, como decía Pablo, no puede ser greenwashing, tiene que tener una estrategia, KPI, gobernanza y metas, en el fondo. Si es relevante y me interesa reducir los riesgos o los impactos, hay que hacerlo. Y por último, la relevancia de realizar una materialidad a nivel local, que ya lo comentamos. Eso. Muchas gracias y dejo ahí 10 minutos para preguntas. Sí, nos queda poco. Tenemos que aprovechar al máximo estos 10 minutos que nos quedan, así que primero que nada, un momentito, tengo que pedirles por acá solicitud de nuestra Gerencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones en Acción. Hay una pequeña encuesta que que hicimos desde acá, y les quiero pedir que por favor a todos, por supuesto los que estamos aquí presentes, quizás no lo vamos a poder hacer, pero quizás sí me lo pueden transmitir después, pero básicamente es, si ustedes pueden comentarnos cuál es el valor que les dejó el haber participado en este taller. ¿En qué les aportó? ¿De qué sirvió? ¿Por qué? ¿Para qué? Por favor, si fueran tan amables. Así que eso sí nos pueden ir compartiendo brevemente. Es algo que después nosotros vamos a revisar internamente. Por otra parte, también comentarles que desde Acción estamos también ahora en el mes de julio, hay un curso, ustedes saben que la Academia de Sostenibilidad tiene siempre cursos para apoyar a todos nuestros socios, y es un certificado de reporting de sostenibilidad y nuevos estándares GRI, que se va a dar, como les decía, en el mes de agosto. Por el chat yo les voy a dejar los datos, y cuando les comparta la presentación y el video, también se los voy a incorporar. Así que eso tenía que comentárselos. Así que ahora doy la palabra a las preguntas. Sé que Gabriel tenía una pregunta, y al resto, por supuesto, de quienes están aquí en presencial y los que están online. Bueno, gracias por la presentación de los dos. Espero que hace la reflexión y hartas cosas para aprender desde primero. Tenía una duda sobre la materialidad de impacto, que es como una duda también desde mi como sociólogo, que me metió en temas como la encuesta, por el encuesta que hice. Podemos determinar un impacto, porque al menos lo que hemos hecho nosotros como en base a GRI, y entiendo que es lo que también ustedes han hecho, es mucho de levantar a partir de grupos de interés, a través de la percepción de los ejecutivos, a través de encuestas donde el GRI pide, no sé, un cierto valor, gravedad, probabilidad y otros como variables, pero siempre se basa en una percepción, finalmente. Y el tema del impacto, que hay cosas más sofisticadas y obviamente que dado el tiempo a veces cuesta, pero quizás lo que hay que llegar es determinar si es verdad es un impacto de la empresa, atribuible, por ejemplo, hay una situación inicial de situación del agua en la localidad, y es un impacto efectivamente de la empresa, y tú puedes mostrar una evidencia que lo puede evaluarnos a través, caso de la comunidad, a través de una encuesta, pero tienes que evaluarlo una situación antes y una situación después de que tú empiezas a operar, y tenés que aislarlo de otras variables que puedan existir. Entonces, ¿cómo avanzar en un...? Yo sé que es medio complejo de hacer a veces para las empresas, pero para hacer una materialidad que vaya más allá de la percepción. Me pasa mucho y bueno, también obviamente los estándares ayudan a determinar que obviamente no es una empresa como en energía, el tema del cambio climático es relevante como base, pero
pero como ir más allá. No sé si han tratado de, y bueno, la experiencia de Pablo como consultor, de ir como a temas más concretos para evaluar impacto, sabiendo la lógica de las empresas que... No, dale como la... No sé si han O sea, entendido la yo pregunta. entiendo tu pregunta y yo creo que acá voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Creo que es importante hacer distinciones respecto de los objetivos de las cosas. Porque si no podemos caer en una especie de ecosismo infinito que termina en las cuestiones ilegibles que nadie quiere ver. Y lo que queremos hacer es que esto cree valor. Yo creo que hay que entender que en el fondo, primero hay procesos que las compañías están desarrollando, y pongo por ejemplo los procesos de debida diligencia en derechos humanos como un mecanismo formal, profundo, profesional, para poder de alguna manera llevar a identificar aquellos impactos relevantes que pueden afectar los derechos humanos, y por tanto son impactos que van a suceder hacia los grupos de interés, ¿ya? Yo creo que un proceso de debida diligencia en derechos humanos, para que tengan un orden de magnitud más o menos hoy día, no son necesariamente anuales. Si bien la revisión puede ser anual, yo me atrevería a decir que el promedio son de 2 a 3 años, un ciclo completo entre planes de remediación, atasco de cosas, y qué sé yo. Entonces, hablemos de procesos que son relativamente, o sea, para poder hacer una cosa profunda y seria necesitáis tiempo. Y por lo tanto acá siempre competimos con eso. Entonces, creo que hay una pista respecto de ir entendiendo que estos otros mecanismos complementarios nos van nutriendo la materialidad con un nivel de profundidad que permita eso que tú querés llegar. No obstante, en el día a día, también tenemos hoy día una expectativa gigante porque las empresas divulguen y comuniquen y transparenten. Por lo tanto, si esperamos hacerlo perfecto, no tenemos nunca lo bueno, ¿ya? Y en ese sentido me inclino a que, por eso creo que es importante como calibrar la expectativa y no caer en el cosismo, porque si no, yo veo muchos de los consultores que promulgan unos procesos de materialidad que son irreales. O sea, ninguna empresa va a poder desarrollar, y si se lo hace, no le va a crear ningún valor. Y entonces, por lo tanto, me inclino a que tiene que ser un híbrido, donde, tal como lo mostró la Anita, tú a través de un montón de procedimientos complementarios, fuentes secundarias, podéis sacar fotos relativamente certeras con un 90% de achunte, digamos, y deja otros procesos más profundos que te vayan de alguna manera calibrando la profundidad que requiere, digamos. Y así tú puedes ir cumpliendo la expectativa del día a día, al mismo tiempo que vas cumpliendo la expectativa de ir haciéndolo más profundo. Solamente para cerrar, dejo la inquietud como un debate. O sea, el avance de los estándares de ESG va súper acelerado. Me parece que muchas personas están buscando una especie de fantasía perfecta en esto, y solamente se está transformando en una tortura para las empresas que en algún momento va a generar la pregunta, ¿crea o no crea valor? Y yo creo que nosotros tenemos que defender que cree valor, y para que eso tiene que ser práctico, tiene que ser funcional, ¿ya? Ani, no sé cómo lo ves. Solo decir que la matriz de derechos humanos, cuando uno hace diligencia de derechos humanos, también Gabriel responde a si impacta directamente, si es vinculado a través de proveedores, si es a través de la suma de impacto acumulativo, o sea, ¿cuál es tu rol en ese impacto? También ese ejercicio lo hace. No, que creo que algo que le veo mucho valor, que es el trabajo que hace la Anita, no sé si te ayude, pero es clave lo que tú dices, oye, la materialidad como que nos da esta visión global, que agregue valor a un ejecutivo, a un área de proceso en el que está haciendo, pero también después tú se lo devolví. Yo lo que veo la Anita es, se lo devuelve al área, o sea, si es algo de proveedores que fue lo relevante, él va a hacer el doble clic, él va a ser más metódico, él va a traer la data que le va a dar como la robustez a que sí, efectivamente era, ¿cachai? Pero tú ya primero relevaste el tema, y que si es certero va a agregar valor, pero después se lo devolví al área experta, y así toma mucho más sentido, que no es un área la que levanta la materialidad, sino que es en conjunto. Entonces yo creo que eso es clave. No sé si los online tienen alguna duda, pregunta o queja. Quedan 2 minutos, claro. Yo tengo una pregunta. Tenemos más preguntas, ¿no? Sí, quedan 2 minutos, así que vamos. Anita, en algún minuto mostraste como un mapa completo en el fondo de la estrategia compañía. ¿En qué minuto se estimuló la estrategia de sostenibilidad con la estrategia compañía, y en qué minuto se transformó? Porque esa parte es súper atractiva de cómo culturalmente al final este tema permeó en Colbún.
Sí, bueno, quizás pueda hablar la Rafaela, que ella es de planificación estratégica. Yo diría que lo mejor es para mí, o desde Sostenibilidad con Gaspar, es esto de los aliados claves. Entonces, por ejemplo, la Rafaela ya es automotivada y ella sabía de los temas de sostenibilidad y que esté en planificación estratégica. Yo, como parte de la RDO, que se llama, que es como la de seguimiento de la estrategia corporativa, estaba la Rafaela, sostenibilidad y control de gestión o presupuesto. Entonces, como que los temas también nos aseguramos de alguna manera de que permearan a la estrategia. Claro, nosotros tuvimos mucho tiempo como separados. Yo ahora cuando dicen cuál es la estrategia de sostenibilidad de la compañía, muestro la corporativa, porque tiene como en su esencia que tu rol de negocio, tu contribución, es como crecer en renovables, son lo mejor que podía aportar al país o entregarle soluciones. Y más allá de eso, puedes tener buenas prácticas en temas de género, o en temas de derechos humanos, o en temas para cualquiera de las cosas. Pero como que nos fue haciendo sentido porque los clientes empezaron a pedir, ¿no es cierto? Los inversionistas, ahora no sé, si uno quiere emitir un bono verde, oye, la cantidad de cosas, no sé, biodiversidad, ahora no se pueden hacer proyectos si es que no cumplen, no sé, con el seguimiento de los pájaros, que no sé qué, no te van a prestar fondos. Entonces, esos temas empiezan a movilizar el negocio. Ya te rías de eso, Anita. Ya te rías de eso. No, si no me río, pero es verdad. Generar coherencia y consistencia, que era un poco lo que decía Pablo antes, en el fondo, ¿cómo te aíslas del greenwashing finalmente teniendo consistencia y coherencia como en relación al negocio completo? Y eso, en el ejemplo con Luz, se ve súper bien. O sea, por eso sirve, uno tiene que ser inteligente o estratégico desde la parte de sostenibilidad, cómo atraer a las otras áreas. Entonces, estas encuestas de inversionistas, que un inversionista le diga algo al área que maneja inversionista o al área financiera, tiene mucho valor. O al área de clientes, si uno le pregunta temas que uno quiere movilizar también. Entonces, muchas gracias. Tú tenías una pregunta también. Sí, quiero como más también una reflexión y preguntarles como la percepción de ustedes, de por qué si el proceso de materialidad es tan relevante, es parte como, o debería ser parte de la estrategia de una compañía y todo, ¿por qué no está alojado en áreas de planificación estratégica? ¿O por qué la sostenibilidad no está alojado tal vez en ese área, siendo que de ahí nacen en el fondo los planes estratégicos, los ejes, los planes que tienen presupuesto asociado, ¿no es cierto? Y uno en el fondo como que no va pidiendo tal vez cierto presupuesto por la buena onda o porque apareció un tema que antes no se tenía mapeado, ¿no es cierto? Y apareció la materialidad y hay que abordarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Para poder presentar después resultados sobre eso. ¿Por qué no sucede hoy en día eso en Chile, por lo menos, es lo que he visto yo? Esa es como la reflexión. Ustedes que también tienen más experiencia en la materialidad y todo. Buena pregunta. Sí, yo trataría, o sea, es mi opinión personal, no veo el mundo tan 0-1. Yo creo que sí hay empresas donde eso sí pasa. Creo que tiene que ver con este taller o el objetivo. Nos falta a veces, hablamos mucho de sostenibilidad y a veces nos falta instrucción respecto de la sostenibilidad. Yo creo que acá la herramienta que nos estamos llevando hoy día, y no quiero cejar la encuesta, pero creo que ojalá para todos sea claro el valor que tiene un instrumento como el informe de materialidad. En la medida que la persona tenga claro ese valor, es más fácil que esa persona se motive a ir a venderlo y defenderlo. Tengo la sensación de que a veces los mismos ejecutivos a cargo de estos temas ni tienen tan claro el valor de lo que hacen. Y yo creo que ese es un primer step. Lo segundo es que creo que también hay una evolución que particularmente nos ha jugado a favor los últimos 4 años. O sea, el mundo se ha visto demasiado tensionado y el tema del ESG y de la sostenibilidad se hiperdisparó. O sea, yo hablo de este tema desde el año 2000, que es cuando conocí la responsabilidad social, y me acuerdo que de verdad que era de locos, como salió el otro día en el Wall Street Journal, no sé, que era de hippie. O sea, te miraban raro, ¿cachai? Hoy día ya nadie te mira raro y al contrario, es como, chuta, tu tema es un tema y no sé qué, ¿cachai? Casi como que te sentís cool. Y eso es algo que pasó en los últimos 3, 4 años, no más que eso. Entonces, también estamos viviendo una transición. ¿Sí? Que sigue el proceso, que sigue... No, eso no va a parar, pero estamos viviendo una transición y yo creo que en el fondo este tipo de instancias, o sea, ¿cuántos somos? Como 80 personas, no sé, 90. Habla de que también en la medida que nosotros tengamos algo valioso que le va a servir a esos aliados, ¿me cacháis? Y a veces nosotros mismos los ejecutivos no estamos claros de ese valor.
yo creo que esto está cool, o sea, está bueno. Que ustedes sepan que acá hay algo poderoso, que las consultoras como nosotros, no todas las consultoras, porque cacharon que ya las consultoras son todas macabras, pero nosotros no. No, les entregamos también es un valor que le podemos sacar mucho doble clic, mucha rentabilidad, mucho retorno para poder movilizar. Pero eso va a depender un poco también de la astucia de las redes y todo. Como decís tú, es terrible cuando por goteo te llegan las cosas, pero hay empresas donde ya no llega por goteo. Está súper claro por qué es relevante, porque hubo un ejecutivo que tomó la posta, lo instaló en la matriz de riesgo, convenció al gerente de riesgo, convenció al gerente no sé qué, fue seduciendo personas y se entusiasmó. No lo veo, o sea, yo sé que me puede ser frustrante, pero como alguien dijo alguna vez, me acuerdo, hace 1000 años, como que hay que convivir con la frustración en el mundo de la sostenibilidad. Si no, estáis fritos, ándate a finanzas. No sé. Yo creo que hay mayor comprensión hoy en día de la temática porque felizmente también hay más preparación. Y eso ayuda a que ejecutivos de otras áreas empiecen a comprender el tema, no como los hippies. Claro. O ya llegaron de nuevo estas personas. No, la materialidad de nuevo. O de personas con estos temas que son intangibles, muy blandos, y lo han empezado a comprender los mismos, la misma alta dirección como temas relevantes. Y como claramente cuando se integran en la estrategia, y tú identificas riesgos, tus temas materiales y aquellas oportunidades de negocio que empiezan a aparecer con eso, porque nosotros estamos desarrollando gas natural licuado renovable para el transporte, ligado a todos los riesgos que tenemos ligados al cambio climático, por ejemplo. Y otras cosas más que van surgiendo también producto del cambio del entorno, que hacen que también las otras áreas más duras empiecen a comprender el tema distinto. Entonces, pero es un súper trabajo porque convencer, uno lo dice fácil, pero son aquí al menos han sido caminos de 10, 15 años de dar el tema. Por eso les decía al principio, la colaboración entre nosotros, al menos que somos los encargados de los temas, es vital para poder instalar esto como un tema material dentro de la empresa. Y ojalá que justamente lo que aquí se ha compartido hoy día, lo que hemos conversado también efectivamente les haya servido y sea un aporte para irse con argumentos y argumentos sólidos, contundentes al interior de aquellos casos de empresas en donde el tema todavía no se ha instalado, ¿no?, con tanta fuerza y convencimiento. Oye, muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que se conectaron online, los que están aquí presencialmente. Muchísimas gracias a Pablo, Anita Salinas, las Anitas que nos prestaste esta espectacular sala. Los dejo también invitados en el mes de agosto. Vamos a continuar con los talleres en el ámbito de la reportabilidad y esta vez va a ser justamente sobre la integración de riesgos y la materialidad. Así que espero, si se alinean los astros, que nuestro querido Pablo también nos pueda acompañar en ese taller. No, sí, aquí estuvo increíble. Muchísimas gracias, Pablo, Anita. Muchísimas gracias por haber compartido con tanta generosidad y con tanta apertura la experiencia de cada uno. Muchísimas gracias por toda la preparación que tuvimos además. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Alicia van a mandar las presentaciones? ¿Las podemos compartir? Sí. Pero buenísimo. Tenemos que tener la grabación también se las voy a mandar a quienes asistieron presencialmente y a los que están online. Así que ojalá todos los que asistieron, los que vinieron acá, estén acá para poder mandarles el video y la presentación. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias.